No es muy larga el manual. Manual, ¿no? Creo que lo dejé hace en 50 y pocos páginas, ¿no? Lo que es la unidad 1 viene a ser 29. 29 salieron, ¿no? Sí, lo que después de abajo viene unidades. Ah, bueno, claro, que puse las actividades fuera que les mandé ahí. Lo que entra en las actividades también entra en examen, ¿no? Sí, se puede. Lo digo para que lo tengan en cuenta, porque con la actividad esa van a aprender un montón de cosas. Bien, ¿se acuerdan Pero que ¿con cuál? ¿Con la 1 o con la 2? las dos entran en examen? La 2 es una churrada, la 2 la vamos a hacer hoy en casa. La 2, después de explicar esto, espero que me dé tiempo. Si no me da tiempo hoy, el próximo día. Pero la 2 la hacemos en clase, esa ignora. La 1 es la que sí tenemos que, la que sí tienen que hacer. Y me preguntan dudas. Todas las respuestas están en EIDAE, excepto 2 o 3 que puse claramente buscar en EIDAE. La que tiene el enlace y eso. Exacto. Creo que lo puse, se lo intenté poner clarito, para que no se me volviera loco. Pero no tengo el dato para mirar. Sí. A ver, ¿dónde me quedé la semana pasada? La última clase. Eso es un poco más. A ver, creo que habíamos estado viendo el tema de, dentro de todo el tema de eficiencia energética, pues habíamos visto, vamos a hacerlo como repaso rápido y corriendo, que era la eficiencia energética. ¿Se acuerdan de eso, no? Que era la relación con el consumo de energía primaria, las pérdidas que se producen tanto en la producción, transformación, transporte y distribución. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se perdía muchísima cantidad de energía por el camino? Que por eso era por el tema de hay que mejorar la eficiencia de todo. Habíamos visto un poco por encima todos los sectores, pues cuáles eran los que más consumían, cuáles eran los que menos. ¿Qué más? La influencia del clima, que eso ya lo sabíamos por solar térmica, hasta ahí estoy segura que sí. Habíamos visto los factores que podíamos tener en cuenta en cuanto a eficiencia en el diseño de edificios, todo el tema de la envolvente del edificio. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la envolvente era, digamos así, toda la estructura, fachada, ventanas, suelo, cubiertas, etcétera? Entonces, al referirnos a mejorar la envolvente del edificio, hablábamos de, por ejemplo, no es lo mismo un cristal simple que poner una ventana con cámara de aire. Cambia muchísimo la eficiencia porque la transmisión de calor es mayor o menor. ¿Qué es lo que nos interesará a nosotros para mejorar la eficiencia de un edificio? ¿Mayor transmisión de calor o menor transmisión de calor? Menor. Nos interesa una menor transmisión de calor y por eso, mientras más espesor tenga la pared, mientras diferentes materiales que pueden existir, pues por eso lo tendremos en cuenta. Después estaba el tema de la orientación del edificio. No es lo mismo un edificio orientado al norte que un edificio orientado al sur, por ejemplo. La compacidad. ¿Se acuerdan que aquí hablábamos de que no es lo mismo un edificio que sea, por ejemplo, todo estirado, que si yo la misma superficie la pongo en forma de U, por ejemplo? La compacidad es diferente, está de diferente forma. Entonces, mientras más compacto sea el edificio, mejor eficiencia energética porque tendrá menores pérdidas. ¿Vale? Y después, como no, el rendimiento de las instalaciones térmicas y de iluminación. Esos eran los principales factores que teníamos que tener en cuenta. Bien. ¿Se acuerdan si hablé algo del tema de gestión de la demanda? La cara de Vale. He abierto la ventana porque así veo el chat por si acaso me escribe Emilio. Vale, gestión de la demanda. Nosotros lo que haremos será intentar, creo que esto sí. ¿Qué pasó? Fuse. Se ha establecido correctamente la conexión con el aceptar, se ha restablecido. ¿Me ven ahora? Yo sí. Es que es como si se hubiera ido por un momento internet y de repente volviera. No sé. Vale, perdón. No sé qué pasó. No. Ah, bueno, Emilio me ha seguido escuchando todo el rato, o sea, que fue algo de problema del aula, de mi ordenador. Sí, hoy las cosas, la informática se está rebelando contra mí. ¿No quiere que dé clase? Si no quiere que dé clase, que lo diga desde ya, ¿eh? ¿Y así no venimos o algo? Ya tengo...
en el micrófono. Pongo entonces el altavoz, Emilio. Venga, Malí. El altavoz está puesto, Emilio. ¿Habla? Eso es claro. Yo que si lo vimos todo, ¿no? Eso Se te oye fatal, no mal, sino lo siguiente. Bueno, pues entonces es mejor apagarlo. Ahora sí se te oyó bien. Pues ya te Las 7 No. menos 10, Emil. deja mucho que desear. Vale, nada, Emilio, mejor apagarlo porque no se te entiende casi nada, ¿vale? Voy a apagar el altavoz. A momentos, yo creo que es por la posición del micrófono, pero bueno. Vale, estábamos en lo de la gestión de la demanda. Creo que de esto sí que hablé algo porque creo que hablamos del tema de lo de que no es lo mismo consumir en horas punta la electricidad, por ejemplo, si tenemos calefacción, o consumir en horas valle. ¿Se acuerdan que de eso hablamos algo en GTF el año pasado? Sí, lo de poner las cosas por la noche o algo así, ¿no? Exactamente, poner por ejemplo una lavadora por la noche consume menos en cuanto a costos si nos acogemos una tarifa de discriminación horaria que si la ponemos durante el día. Entonces ahí hay una pequeña diferencia importante a tener en cuenta. Por ejemplo, si estamos hablando de calefacción, existe un sistema que es un acumulador de calor, por ejemplo en este caso, por ejemplo como los de solar térmica y todo eso, pero que se podría utilizar por ejemplo para un suelo radiante, si estamos hablando de calefacción. Pues pensemos que sea un acumulador eléctrico, no alimentado por energía solar, sino por una resistencia eléctrica. Si nosotros cogemos un acumulador de esos que esté funcionando a las 24 horas del día, al final parte de nuestro consumo eléctrico va a producirse por la noche, aunque a lo mejor le tengamos apagada la calefacción por la noche, pero como lo tenemos con un acumulador, hemos distribuido el consumo de energía a lo largo de todo el día, al final pagamos menos en la factura de la luz, aunque estemos consumiendo realmente lo mismo. ¿Vale? Entonces es una forma de mejorar la eficiencia, porque también se integran en la eficiencia energética los costos, ¿de acuerdo? ¿Y es mucha la diferencia? Sí, se puede notar bastante en una factura porque los precios de las tarifas de discriminación horaria son bastante, mucho menores, más del 50% de Porque la reducción. gente no contrata, entonces. Porque la mayoría de la gente, tú Los te vas a dos. poner una lavadora si vives en Claro. un piso a las 12 de la noche. Si vives en un piso y tienes vecinos y te van a tocar la puerta y te van a decir, mira, estoy intentando dormir, la lavadora está haciendo el centrifugado y no me deja, no puede. Es que por eso es más barato también. Por eso es más barato, porque Hombre, realmente yo no la vivo en usan. una casa, a mí, por ejemplo, sí me interesaría. Por ejemplo, a ti te interesaría, si tú tienes una casa terrera, una tarifa de discriminación horaria que empieza a las 10 de la noche, te sale muy rentable. Te sale, eso sí, hay que cambiar todos los hábitos de consumo. La vajilla se tiene que poner por la noche, la lavadora la tienes que poner por la noche. Hay mucha gente a la que no le gusta porque poner una lavadora por la noche es dejar la ropa en la lavadora mojada durante toda la noche. Entonces hay mucha gente que no le gusta, depende de cómo sea la lavadora de buena o no, te cogerá mal olor o no, por ejemplo. El mismo ordenador, tú que estás todo el día en casa, el ordenador estás utilizándolo todo el día. Y más por la noche, porque por el día estoy más afuera. Pues si lo utilizas más por la noche, pues en ese caso sí. Lo que dice Emil. Y Tienes que cargar ser los móviles que no se siempre los puede dejan poner, cargando por la tienes que noche. cambiar el Entonces, computador. Sí, exacto, los móviles siempre por la noche. Mira lo que te dice Emilio, tienes que cambiar el contador y poner un nuevo digital. Y además, preguntar la disponibilidad. Lo normal es que las tarifas de discriminación horaria aquí en la isla están poco implantadas, eso es cierto, pero es consultarlo a un ECO. Es consultarlo a un mira, yo quiero cambiarme la tarifa de discriminación horaria, ¿es posible? Si es posible y consiguen cambiar los hábitos de consumo, es lo mejor que hay. En actas nuevas, ¿cree? Tendría que consultar la normativa porque creo que la discriminación horaria en la página web creo que, o solicitudes específicas, exacto, creo que te deja si tú alegas. Yo te lo miro, si quieres, si estás interesado yo te lo miro en Emansa porque tengo el enlace directo y lo pregunto en Emansa, en un eco. Bueno, pues eso en cuanto al consumo de horas puntas y valles. También es cierto que hay que tener en cuenta que el consumo eléctrico nos va a variar según la temporada del año.
No es lo mismo, por ejemplo, hasta el mismo termo, si lo tenemos eléctrico, el consumo que haces en invierno o el consumo que haces en verano. Porque Más normalmente en verano, el termo hay muchas veces que te metes en la ducha y no lo enciendes. Está guay, sí. Pero en cambio en invierno lo enciendes y a toda leche. Entonces son consumos diferentes que hay que estudiar en la eficiencia energética. Mira, Emilio dice que él tiene la discriminación horaria en su casa, pero supongo que Emilio fue por una alta nueva, ¿no? Porque tu casa creo que me habías dicho que tenía poco tiempo. Una alta nueva. Habría que preguntarlo, yo te lo miro y te lo comento, ¿vale? Vale. Vale. ¿Qué es entonces cuando hablamos de gestión de la demanda, a qué nos estamos refiriendo? Se refiere a que hay que planificar bien cuál es nuestro consumo, si estamos en una empresa o si estamos en una casa, para conseguir reducir el máximo posible nuestros consumos de energía y además garantizar que lo que nosotros produzcamos, o sea, que digamos así, el combustible que nosotros gastemos, de verdad lo estemos aprovechando al máximo posible, tengamos el mayor rendimiento posible. Por ejemplo, una caldera, no es lo mismo una caldera muy vieja, que a lo mejor la estoy haciendo funcionar con gasóleo, le meto, por ejemplo, creo que recordar que eran 15 toneladas, 15 toneladas, 15 litros 15 kilos para producir un kilovatio de electricidad. Pues a lo mejor una caldera muy vieja necesita, en vez de 15, necesita 20, porque tengo mayores pérdidas. Pero una caldera nueva, a lo mejor consigo que incluso en vez de 15, con 12 me valga, ¿vale? Entonces eso es a tenerlo en cuenta también. Vale, fíjate lo que te cuenta Emilio. Él hizo una pequeña trampa, digamos así. Dieron de baja la línea que estaba y al pedir una alta nueva para la línea eléctrica, ya le pusieron el contador nuevo y ya le pudo solicitar la discriminación horaria. Vale. Vale. Para poder hacer estas planificaciones, pensemos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que van a entender muy fácil. El de la electricidad en un edificio de oficina. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Pues tendríamos, por ejemplo, si queremos garantizar una gestión de demanda totalmente equilibrada, pues primero que nada intentaríamos distribuir los turnos, que no sea todo el mundo trabaja de 7 de la mañana a 2 de la tarde, sino tenemos un turno de mañana y un turno de tarde, porque distribuyendo los turnos el consumo es constante a lo largo de todo el día. Se aprovechan, son los mismos ordenadores que están encendidos todo el día. Y así no tengo que estar instalando, por ejemplo, controles automáticos que detecten que se ha acabado la jornada laboral y te paguen el ordenador, por ejemplo, o las pantallas, aunque sea para reducir el consumo, ¿no? Entonces, la planificación, la gestión de la demanda consiste en esto, en conseguir planificar adecuadamente lo máximo posible de nuestra demanda para distribuirlo a lo largo de todo el día. Mira, Emilio, parece que te hubieras leído mis apuntes, eso lo voy a comentar después. Emilio dice que la caldera sea nueva y que esté limpia, eso lo voy a comentar después. La caldera, por ejemplo, si nosotros en el quemador estamos teniendo mucha acumulación de hollín, ¿eso qué es lo que nos va a hacer al final? Que tanto hollín acumulado ahí va a hacer que nosotros tengamos que gastar más energía para conseguir, más combustible para conseguir calentar. Entonces, al final estamos disminuyendo la eficiencia energética. Entonces es necesario hacer un adecuado mantenimiento de la caldera para conseguir aumentar al máximo los rendimientos. Aumentar el consumo por pantalla, supongo, contra la transmisión térmica. ¿A qué te refieres de consumo por pantalla? Ah, vale, del hollín. Ahora sí te entendí. Lo que él está diciendo es lo que yo estaba diciendo. El hollín queda ahí acumulado, la transmisión térmica es menor, en este caso nos interesaría dentro de la caldera que fuera mayor, con lo cual hemos disminuido el rendimiento. ¿Vale?
Vale, por ejemplo, reducción de las puntas de consumo, a esto es a lo que voy de distribuir, por ejemplo, los puestos de trabajo durante todo el día para que no haya una hora punta de consumo. Desplazamiento del consumo a las horas punta a las horas valle, siempre que sea posible. No todas las empresas son posibles de hacer esto, pero por ejemplo hay muchas empresas de lácteos, por ejemplo, que lo que están haciendo es empezar sus jornadas laborales más temprano. Por eso hay muchas empresas que en vez de empezar a las 10 de la mañana, empiezan a las 6 de la mañana. ¿Por qué es empezar tan temprano a producir? Porque las horas, justamente las horas valle duran hasta las 8 de la mañana, 8, 9, dependiendo de la época del año. Si entonces empezamos desde las 6 de la mañana a trabajar, ya tenemos 3 horas de consumo en hora valle. Pues nos hemos ahorrado un buen pellizco, ¿vale? Y medidas de reducción se entiende por su propio nombre. Vale. Lógicamente, factor importantísimo cuando hablamos de calor, de temperatura. Reducción de las pérdidas técnicas por transporte y distribución. Es lo básico. Reducir al máximo posible las pérdidas para aumentar la eficiencia energética. Básicamente todo el módulo, cada vez que hablamos de eficiencia energética, vamos a estar diciendo reducir pérdidas. ¿Vale? Mientras menos pérdidas, mejor será la instalación. Aumento de la capacidad disponible. Vale. Aquí esto es en cuanto ya a la producción eléctrica. Ahora mismo esto se refiere más en general a la red de distribución, ¿de acuerdo? Resulta que existen dos tipos de centrales de producción eléctrica, las centrales bases y las centrales pico. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Si nosotros tenemos un sistema de dos centrales, la central base es la que produce la misma cantidad de energía las 24 horas del día, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que eso se mantiene en un consumo medio estándar de una población, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en esas horas, por ejemplo, yo qué sé, a las 2 de la tarde que está todo el mundo cocinando? Aumenta el consumo de electricidad, ¿no? Esas son las centrales pico. Entonces entra en funcionamiento una central pico que solo entra cuando se supere una determinada cantidad de demanda, entonces entra en funcionamiento la central pico. De esta forma, ¿qué estamos haciendo? Producir única y exclusivamente lo que se va a consumir. Y entonces no tenemos esa pérdida de energía. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de las ciudades todavía no existe este mecanismo de dos centrales. Incluso aquí en Canarias, que ahora tenemos dos centrales, no existe ese mecanismo. Se produce y está todo el día produciendo a máxima potencia. ¿Qué dos centrales son? Ahora tenemos la de Quinama y abajo en Juan Grande hay otra, que ya ha entrado en funcionamiento, bueno, lleva funcionando poco tiempo, pero bueno, que está allá abajo. No produce a gran escala, básicamente abastece a la zona del sur, pero que gracias a eso se ha liberado un poquito la central de Quinama. Pico no hay ninguno, entonces. No, aquí en Canarias no. Bueno, desplazamiento del consumo de Punta Valle, esto ya lo hemos explicado antes. Como decía antes Emilio, tendríamos que elaborar un plan de sustitución de contadores para que todo el mundo tuviera un contador de discriminación horaria, porque si no, no habría forma. Fuentes de energías propias. Esto siempre es lo más aconsejable. Sí, pero sabemos cómo va la normativa española actualmente, ¿no? Que eso es el problema. Lo ideal sería que si el gobierno nos respaldara, que nosotros ahora mismo lo que tuviéramos fuera energías propias. Traducción: paneles fotovoltaicos, una mini eólica, un aerogenerador pequeño, una central de biomasa para producir electricidad, por ejemplo. Pues si pudiéramos tener nos pudiéramos autoabastecer, ya no nos dependeríamos tanto del exterior, entonces estaríamos aumentando nuestra eficiencia, ¿vale? Serían dos conceptos a tener en cuenta. Reducción de puntas de consumo. Bien. Esto se puede conseguir, por ejemplo, lo que les explicaba antes de acumulador con resistencias eléctricas. Si yo lo tengo funcionando todo el día, es un sistema ininterrumpido, está todo el día funcionando y estoy consiguiendo distribuir las puntas de consumo. No tengo punta de consumo, está todo el día consumiendo lo mismo, porque lo tengo ahí acumulado y está... Lo de dividirlo en turno. Oye, es igual que lo de dividirlo en turnos, lo tengo todo el día funcionando. Entonces, es un sistema ininterrumpido que evito las puntas de consumo,
¿vale? Yo lo explico con ejemplo del día a día para que lo entiendan. En una empresa, en una industria, por ejemplo, ¿por qué tengo que estar produciendo a la vez? Por decir un ejemplo, imagínense una planta de embotellado de agua, que tienen además el reciclado de botellas de agua de cristal, entonces lavan las botellas y después lo embotellan. Si tengo un sistema de eso, ¿por qué tengo que tener las máquinas funcionando las dos a la vez? Con lo cual tengo un pico de consumo. ¿Por qué no tengo una primero y después la otra? Alargando la jornada laboral todo el día. Podría ser una alternativa y así me evito esos picos de consumo. Control directo automático de carga. Esto, por ejemplo, en una industria garantizamos que no se produzcan todos los sistemas al mismo tiempo, lo que estamos diciendo. Lo pongo un sistema de un control automático que me diga, hemos llegado al consumo pico de energía. Cuando nos avisa eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, mira, tenemos encendido 20 ordenadores, ¿por qué están los 20 ordenadores encendidos? 10 y luego otros 10 si, yo qué sé, que vayan y hagan otras funciones. Por ejemplo, lo estoy poniendo con ordenadores para que no entiendan, pero si fuera una industria, ¿por qué tengo todas las máquinas funcionando a la vez? Apaguen la máquina de tal. La que no se está usando la paga. Exactamente. Y entonces, o la que no se esté usando, si estoy haciendo todos los procesos a la vez, mira, es que no has tenido en cuenta, se regaña al que lleve la dirección de planta, se le dice, mira, es que no lo has tenido en cuenta, tienes funcionando todo el mundo, ¿por qué no pones a aquellos 8 en vez de a trabajar en esto, a que hagan otra cosa? Por ejemplo, entonces conseguiríamos reducir esas juntas de consumo. Lógicamente, está el control directo, control automático simplemente que detecta que hemos llegado a ese pico y apaga algún dispositivo sin que nosotros entremos. Y después están los programas de mercado de demanda, que esto ya es explícitamente, según la demanda que nosotros tengamos, pues estudiar cuál sería, o sea, según la demanda de consumo que tenemos, pues cuál sería el programa más adecuado para poder conseguir distribuir la energía a lo largo de todo y no evitar justamente los picos de consumo. Todo esto está destinado a evitar picos de consumo. ¿Vale? El autoconsumo energético, como decíamos antes, fotovoltaica, solar térmica, esos dos los conocen. Equipos de microcogeneración. Vale, hay una diferencia entre microcogeneración y trigeneración. Vale, ¿sabe cuál es, por ejemplo, cuando hablamos de microgeneración, qué dos energías estamos produciendo a la vez? Cuando hablamos de microgeneración, producimos calor y electricidad. ¿Vale? Normalmente son esas dos las que tenemos. ¿Qué? Lo ponéis, ¿no? Bueno, más o menos. Térmica y... Bueno, sí, pero como está en Java, son puntos diferentes. No, en realidad no es que vayas a utilizar fotovoltaica y solar térmica para producirlo a la vez, sino que tienes, por ejemplo, lo que claro, ustedes sí fueron a lo de la visita de la otra vez allá abajo, de la base. Ellos tenían el sistema de que lo que nos explicaron en la turbina, la misma turbina producía energía mecánica, con esa energía mecánica misma que se producía, movíamos un fluido, ¿verdad? Pues el fluido resulta que como teníamos que bajarle la presión, lo volvíamos a inyectar en la turbina y era ese mismo fluido el que hacía mover la turbina y bajaba la velocidad del fluido, ¿verdad? La presión del fluido en este caso. Sí, que fue lo primero que vimos. Lo primero que nos explicaron. Eso es cogeneración, ¿vale? Estamos en ese caso produciendo dos energías. En ese caso no son térmicas, sino son dos energías mecánicas, una para aumentar la velocidad y una para disminuir. Pero estamos aprovechando el mismo proceso para producir dos cosas. Pues cuando hablamos de electricidad y de energía térmica, podría ser, por ejemplo, una caldera de gas, que nosotros aprovecháramos, quemáramos un combustible, se produjera gas, con ese gas moviéramos una turbina para que estuviera acoplado a un eje y produciéramos electricidad, y al mismo tiempo con ese gas que he generado, como está caliente y lo tengo que volver a enfriar para poder aprovecharlo, pues caliento otro fluido para volver a inyectarlo. Ese sería un buen sistema de microgeneración. Estamos aprovechando una misma máquina, un mismo combustible para producir dos energías. Reduzco mi consumo de combustible. ¿Vale? O de energía primaria.
Equipos de refrigeración por absorción. Si no me equivoco, de esto iba la actividad que les puse, la 1. ¿Vale? Tienen lo del tema de las calderas, pues curioséenlo un poco. Y trigeneración, bueno, si antes era microcogeneración y teníamos 2, trigeneración 3. Electricidad, movimiento, temperatura. ¿Vale? Entonces ya todavía más eficaz. Les intentaré buscar algún enlace y ponérselo para que vean algún ejemplo, algún vídeo de trigeneración, ¿vale? Esto más o menos lo tienen. Vale, esto sí, una buena gestión energética permite. ¿Qué cosas tenemos que cumplir? Motor Stirling sería... El motor Stirling era que es un motor de gas, ¿verdad? Emilio, con lo que estás preguntando. El motor Stirling, si no me equivoco, es el que produce gas, es un motor térmico, ¿vale? Pero que produce gas y produce energía térmica y energía eléctrica, si no me equivoco. A través de térmica produce movimiento. Vale, entonces sí es cogeneración, produce 2 tipos de energía. Vale, está aquí. ¿Algo más, Emilio, o sigo explicando? Si le conectamos un generador, nos produce los 3. Si funciona con algún fluido, ya sea gas o sea líquido, que pudiera ser aprovechado por un generador eléctrico, sí. Por ejemplo, si lo pudiéramos acoplar, si produciéramos vapor y se pudiera hacer pasar por una turbina y producir electricidad. En ese caso sería trigeneración. Pero es que no sé exactamente, no me acuerdo del motor Stirling, qué mecanismo interno tiene. Como siempre, Mili, como conoce más cosas de ahí de la base, nos da un buen aporte de información. Vale, una buena sistema de gestión energética tendrá que detectar y corregir todo lo que tengamos mal, en definitiva, ¿vale? Aquí dice las ineficiencias de los distintos equipos y procesos, valorando la rentabilidad de las posibles medidas de ahorro. Esto se refiere, detectamos y corregimos fallos. Por ejemplo, tengo pérdidas de calor en las conducciones. He detectado el fallo, ¿qué voy a hacer? Pues mejorar el aislamiento térmico de las mismas conducciones. He detectado el fallo y lo he corregido. Pero es que a veces tendremos que evaluar pero es que el tramo de conducción que tengo que hacer tiene 2 kilómetros de largo. Por poner una barbaridad, ¿no? Me va a salir el aislamiento térmico tanto. Me sale eficientemente rentable. Bueno, eficientemente rentable no. Me sale rentable económicamente hacer ese cambio. Tendremos que evaluarlo. ¿Cuáles son las pérdidas que tengo? ¿Cuánto me están costando las pérdidas? ¿Cuánto es lo que yo voy a invertir en mejorar eso y cuánto me voy a ahorrar? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar en amortizar la inversión que yo voy a hacer? A la larga. Mira, el tiempo si realmente después recuperas... Exacto. Eso como nos vamos a fijar sobre todo. Si lo vamos a recuperar o no. Tú te lo vas a mirar en el tiempo de durabilidad, por ejemplo, de ese aislamiento térmico. Si te dice el fabricante, ese aislamiento térmico dura 10 años, nada más, y tú ves que para poder amortizar ese aislamiento vas a tardar 10 años, no te sale rentable. Al final de cuentas vas a hacer una inversión y no vas a ver ningún beneficio, vas a tener que volver a cambiarlo después. ¿No? No, y aunque sean a lo mejor 8 años, aunque en 8 años recuperes la inversión, ya tienes 2 años de beneficio. 2 años de beneficio, sí, pero después tienes que hacer otra inversión para... Ya tienes que volver a hacerlo y volverás a hacer el estudio de qué aislamiento te interesa, si lo vas a ver rentable o no. Pero si vamos con eso de que todo, por desgracia, en instalaciones, cada poco tiempo tendremos que cambiarlo todo. Cada poco tiempo puede ser, hay industrias que son 10 años, hay industrias que son 20, dependiendo de el proceso que tenga lugar. Porque no es lo mismo
yo qué sé, trabajar con agua, que estemos calentando es agua, yo qué sé, que estoy, lo que decía antes de la empresa de aguas que necesitamos limpiar las botellas, se hace con agua caliente, pues no es lo mismo el agua que vamos a gastar ahí y la temperatura que necesitamos a que estemos hablando de una central térmica de producción de calor para producir electricidad, que también tenemos agua caliente, pero son otras temperaturas y otras condiciones. Entonces tendremos que evaluarlo todo por separado. Emilio me comenta que el motor que me está diciendo, por diferencia de temperatura en 2 cilindros, produce el movimiento, supongo que el fluido que tiene lugar en el interior. Diferencia de temperatura produce movimiento. En ese caso creo que no podríamos acoplarlo para tener trigeneración, porque el movimiento que tú produces supongo que lo tendrás para una determinada función. Por ejemplo, mover una bomba, por decirlo de alguna, por darle alguna utilidad. Si lo tenemos así, un giro de 2 pistones, un giro de un generador. Vale, es lo que mueve, un giro de un generador. El generador es eléctrico, entonces tú estás produciendo directamente con energía térmica, produces energía eléctrica. Ese paso del generador en medio no lo saltamos, digámoslo así, porque no es que tú vayas a aprovechar la energía mecánica para otro proceso. Entonces, en este caso es cogeneración claramente. Energía térmica para producir energía eléctrica. Y aprovechas la energía térmica después, la diferencia de temperatura. Aprovecha la mecánica. ¿Con la mecánica qué hace? Producir electricidad. Pues por eso digo que no contamos ese paso mecánico, porque con el paso mecánico ya produces la electricidad. No estás aprovechando esa energía mecánica para hacer otro proceso, como mover, yo qué sé, que no me sale nada ahora que se tenga que estar en continuo movimiento, pero no lo estamos utilizando para otro proceso. Si tú utilizaras la energía mecánica como energía mecánica en sí de movimiento, sí sería trigeneración. Pero como tú utilizas la energía térmica y produces electricidad, compresión de un líquido aparte del movimiento. Vale. Déjame que yo busque información de esto y ya en la próxima clase de tutorial, la semana que viene, que tenemos 4 horas, lo discutimos. Y te lo comento bien, ¿vale? Para mirarlo, porque ahora mismo no me acuerdo bien el mecanismo del motor y por eso no te quiero engañar. Vale. Vale, ese sería el primer punto. Ahorrar energía y disminuir los costes energéticos asociados. Esto es lo que llevamos hablando todo el rato. Yo lo que voy a hacer es intentar consumir lo menos posible. O sea, no solo voy a distribuir mi consumo de energía a lo largo del día para distribuirlo en horas valles, sino además voy a intentar que ese consumo sea el menor posible. Por ejemplo, ¿cuántas veces en un portátil, y solo porque nos molesta, no lo tenemos puesto conectado de que no se apague nunca la pantalla? La mayoría de las veces, o en el mismo ordenador, en el fijo de mesa, desactivamos la función de que se apague la pantalla después de 10 minutos sin ser usado. Lo tenemos desactivado casi siempre. Pues esas son medidas de ahorro energético. Porque si yo me levanto y estoy en mi media hora de descanso y dejo mi puesto de trabajo y se me olvida apagar el ordenador, la pantalla está consumiendo energía. Tendría que instaurar un sistema de ahorro de energía. Por ejemplo, en los baños, como están aquí, ¿qué sistema es el que está? La luz no se enciende si no hay nadie dentro. Vale, que después es un fastidio como te pegues un buen rato en el baño de que sales y ya está la luz apagada, pero es un sistema de ahorro de energía. Entonces hay que buscar la mejor forma posible de ahorrar el máximo de energía. A nivel de industria, ¿cómo lo traduciríamos? Pues estamos en la industria de envasado de agua, la que decíamos antes. Ya estamos ahorrando primero con ese sistema de reciclado de botellas. Ya es un sistema de ahorro. Después, ¿qué es lo que haremos? Pues buscaremos el mecanismo más favorable para la limpieza de esas botellas que estoy utilizando, reciclando, pues que las podemos limpiar con el menor gasto posible. Entonces ya no nos centramos solamente en lo que es el propio sistema, sino nos tenemos que centrar en todo el proceso en sí. ¿Vale? No solo en las tuberías, no solo en el consumo de la caldera, no solamente eso, sino todo el proceso.
¿Por qué estoy utilizando esta máquina si a lo mejor hay otra máquina en el mercado que es más eficiente? Pues todas esas son preguntas que ustedes tienen que llegar y hacerse cuando les pidan que hagan la eficiencia energética de una industria. Tienen que hacer una elaboración de todos los mecanismos que existen en la empresa. Traducción. Mira, ¿cómo funciona esa máquina? La mayoría de las máquinas no las van a haber visto ustedes nunca, porque para conocer todos los sectores de la industria tendríamos agüita, mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes llegan a la planta de envasado de agua, la que estábamos antes. Explícame los procesos que tienen lugar aquí. Les harán un diagrama de flujo. ¿Conocen qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es un diagrama en el que utiliza diferentes símbolos, como pueden ser los rombos, los círculos, rombos, círculos, la flecha, una flecha doble, una flecha de una sola dirección. Pues lo que hace al final es decirte, bueno, resulta que a mí me entra el agua de la empresa, yo qué sé, aquí en Canarias que no hay río, pues de una presa, me entra el agua. Yo ese agua, una vez que me entra, ¿qué tendré que hacerle? Pues con un analizador de fluido tendré que ver cuáles son los niveles de contaminantes que tiene. Si es un agua limpia, si está compuesta de mucho calcio, si tiene mucha tierra, tendré que analizarla químicamente, ¿no? Ese sería el primer paso. Si los niveles químicos son tóxicos, ya ahí tendría un sí, entonces tendríamos dos posibilidades. Si son tóxicos, primera opción que tendría, pues desechar ese agua. Si se puede limpiar el agua, si no llegan a ser tóxicos, sino que se puede limpiar, realizar un proceso para limpiarlo. Pues todo eso nos lo van dando con unos esquemitas que nos van diciendo todas las opciones posibles y todos los procesos que tienen lugar en la empresa. A eso se le llama diagrama de flujo, ¿vale? Entonces, una vez que ustedes conozcan el diagrama de flujo, tendrán que ir proceso a proceso de los que estén detallados en ese diagrama y diciendo, vale, para este proceso, ¿qué tipo de maquinarias necesitas y qué condiciones necesitas? ¿Tienes la máquina tal? Vale. ¿Tienes el manual? Dame el manual. Tienes manual guardado. Se supone que todas las empresas tienen que tener los manuales de todas las máquinas y herramientas que tengas. Vale. Les digo por experiencia que eso solamente uno se acuerda de que eso debería de ser cuando llega una auditoría. A mí me ha pasado, a mí me llegó una auditoría, dijeron necesitamos toda esta información y una de las cosas que pedían era todos los manuales de todas las máquinas que se utilizaban. Máquinas incluían taladros, cortadoras. ¿Quién iba a tener un manual de un taladro? Pues bueno, nos tuvimos que volver locos llamando por teléfono a algunas máquinas muy especializadas para que nos mandaran manuales, otros los podíamos descargar de internet. Pues hay que tener todos esos manuales. También les digo, no función de ustedes, que serían los que están haciendo la auditoría energética, el buscar esos manuales. Es función de la empresa en la que ustedes estén auditando la que tiene que tener esos manuales. ¿Vale? Lo digo para que no nos vayan a tomar de nada, búscalo tú. No. La empresa es la que se los tiene que suministrar, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos una recopilación de todos los manuales de todos los procesos. Una vez que tengamos todos los manuales, necesitaremos saber las características técnicas de todos ellos. Por ejemplo, qué consumo de potencia tiene, potencia eléctrica, produce calor, no produce calor este mecanismo, necesita agua o no necesita agua, cuánto tiempo lleva instalado. Pues todo eso lo tendrán que evaluar ustedes. Al final ustedes, ¿con qué de todos esos dispositivos se quedarán analizando? Todos aquellos básicamente que tengan un consumo eléctrico elevado, serán los puntos claves que ustedes tendrán que mirar. Yo qué sé, por poner un ejemplo, una máquina de presión de agua no tiene un consumo tan alto de eléctrico. Entonces a lo mejor ahí habría que ver simplemente características técnicas. La placa dice que tiene que tener una presión de tanto, pues yo lo voy a medir con un caudalímetro. ¿Cuánta presión tengo? Venga, la correcta, de acuerdo. ¿Vale? Entonces tendríamos que mirarlo. ¿Se han dado cuenta de que he utilizado presión de agua y he dicho caudalímetro? ¿Se acuerdan por qué? Porque he utilizado mal el concepto de presión de agua. ¿Vale? Acuérdense que cuando hablábamos del agua, siempre decíamos que en los hogares y en todo decimos el concepto de presión de agua, de que el agua viene con mucha presión, el agua viene tal. En realidad deberíamos de decir el agua viene con mucha velocidad, poca velocidad, no en sí con presión. ¿Vale?
Y la velocidad del agua, ¿cómo se medía? Con los caudalímetros, ¿vale? Los contadores de agua son los que me miden la cantidad de agua que está pasando. Acuérdense de eso, que... Velocidad no es. Exacto. Yo simplemente por recordarles un poco que eso O lo con habíamos presión, dicho. el agua vendría con presión si tuviera una entrada de agua por arriba. Si tiene un sistema Y- forzado. No, tienes a ver, que- es que me acabo de poner como quien dice fina a la hora de decirlo. Realmente todo el mundo utiliza la expresión presión de agua. Por eso decimos presión de agua, aunque es una presión, no lo vamos a ir a medir con un barómetro ni con nada de eso. Como es de agua, se mide con un caudalímetro. Estamos midiendo es el caudal de agua. ¿Vale? Pero es presión de agua, lo que comúnmente conocemos como presión. ¿Vale? El caudal era la cantidad de Fluido agua o de volumen partido por tiempo. por tiempo determinado. Por ejemplo, litros por segundo, eso sería un caudal de agua. ¿Vale? Volumen partido por tiempo. Entonces, si se fijan, yo les estoy mezclando un poquito esta pequeña introducción, aunque todavía no he entrado en el tema de caldera, pero es que si no entendemos los conceptos de eficiencia energética, ¿cómo voy a explicar las instalaciones derivadas? Digo yo. La Por semana eso que me viene estoy... tenemos 4 horas, así que... La semana que viene tenemos para darle caña. La semana que viene son 4 horitas. Quiero hacer también ejercicios, darles cómo se calculan, por ejemplo, todas las cargas de refrigeración que son necesarias, por ejemplo, en una cámara de frigorífica, para que ustedes sepan calcularlo y Pero todo eso. de práctico. Práctico, práctico. Ejercicio no de teoría, sino de... Cálculos. No, este es fácil. Es una hojita de Excel, no se me asusten. Es solo sustituir, poner las 4 fórmulas, bueno, 4 son 6 o 8 fórmulas, que siempre es multiplicar todo y ya está. Este es Pero fácil. eso para el examen no. No. Trabajito. Y Tranquilo. para mejorar la eficiencia energética, por ejemplo, de una industria, ¿Sí? no solo es con un certificado, es decir, el famoso certificado de eficiencia energética, sino otra manera es eso que tú estabas contando ahora, de Yo lo que les estoy diciendo es hacer una auditoría energética, es lo que te estoy explicando ahora. Tú vas a llegar y vas a auditar todos los sistemas de la empresa para ver elemento a elemento por separado si está produciendo como debiera y si existe alguna forma de conseguir disminuir el consumo de energía primaria de esa empresa. Energía primaria, acuérdense lo que veíamos la otra vez, nos referíamos tanto a nuestro consumo eléctrico, nuestro consumo de combustible, pues todo lo que es consumo primario de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú dices del certificado de eficiencia energética, de hecho, lo único que te hace ese certificado es, te valora el que está ahora, el que todo el mundo tiene en boca, digámoslo así. Ese es eficiencia energética del edificio, sí, no te valora la industria, ¿vale? Solamente te dice, ¿este edificio es eficientemente energético o no? ¿Cómo? Pues te valora las cosas básicas. sí, Las paredes, te valora Ventanas. los huecos, las ventanas, y te valora después el sistema de producción térmica que tiene, qué termo tiene. Nada más. Eso lo puedes hacer tú mismo. Que es un poquito más complicado. A ver, ustedes lo pueden hacer porque es fácil, ¿vale? Ustedes lo podrían hacer porque ustedes ya tienen los conocimientos. A un abogado no vayas y le pidas que haga la eficiencia energética de su casa porque normalmente no tiene conocimientos técnicos, ¿vale? Es a lo que me refiero. Pero de hecho, hace años el programa que se utilizaba, el Calene, estaba abierto para todo el mundo se lo podía descargar y todo el mundo lo podía utilizar. Mucha gente se dedicó a intentar averiguar cómo funcionaba y se hacía su certificación energética propiamente dicha. Por eso ahora no han restringido y solamente el personal cualificado lo puede hacer, porque hubo mucha gente avispada. El auditor, el que hablamos nosotros sería eficiencia energética de instalaciones. Exactamente. Nosotros ahora estamos hablando de lo que te digo, la diferencia. Eficiencia energética del edificio es el certificado que estamos hablando siempre. Y yo les estoy explicando es la eficiencia energética de todas las instalaciones en sí. No solamente del edificio, que es la que está ahora mismo obligada. La de las instalaciones no está obligado por los momentos. ¿Vale? Es aconsejable porque lógicamente se consiguen ahorros económicos hasta del 50%. Se pueden conseguir mucho. Por ejemplo, un caso práctico que les quería poner yo hoy, ya lo haremos la semana que viene.
una caldera funcionando, consumiendo gasóleo. ¿Cómo la podemos hacer ese proceso de calentamiento con esa caldera más eficiente? ¿Mediante paneles? Paneles solares, vale, una opción. Si yo quiero seguir utilizando mecanismos de caldera, ¿O buscar otro combustible? buscar otro combustible, por ejemplo la biomasa. ¿Vale? Lo que se suele hacer, como el consumo, la producción de biomasa o la disponibilidad de la biomasa, depende mucho de la zona y de las temporadas también, dependiendo de qué biomasa utilicemos como fuente, pues lo que se hace es poner dos sistemas, dos calderas en este caso, funcionando conjuntamente, de forma de que, por ejemplo, la caldera de biomasa sea la caldera principal y cuando la caldera de biomasa o no dé la cantidad que necesitamos o no tengamos la biomasa suficiente, entra en funcionamiento la caldera de gasóleo, por ejemplo. ¿Vale? Son sistemas diferentes. Eso es lo que es todo el campo y todas esas cosas, estaría bastante bien. Sí, Todo el tema de rastrojo, pinokia y todas esas cosas que se pueden usar. Yo, a ver si es que si me deja, porque en mi casa estaba intentando imprimirles en PDF el manual que yo tengo de biomasa, son 120 páginas. No entra para examen, antes de que se me asuste. Es que ya te vi la cara. Emilio, un segundito, termino de decir esto y leo todo lo que has escrito y te contesto. Yo le voy a dar el manual de biomasa que yo ya tengo hecho en el que explica todos los sistemas de biomasa que existe, toda la biomasa que realmente se puede aprovechar. Aquí en Canarias tenemos una materia de biomasa muy buena, el cardo. El cardo sirve de biomasa, se produce prácticamente sin gasto de nada, porque el cardo es una mala hierba, no hay que regarlo ni nada, y produce una cantidad importante de energía. Pero el problema de la biomasa, lo que les comentaba la otra vez, concienciar al agricultor de que le sale rentable dejar de plantar, yo qué sé, manzanos y plantar cardo. Es como, no, eso es hierba mala y no te lo van a plantar. Vale, vamos a leer todo lo que ha dicho Emilio. Con lo que yo estaba diciendo antes, de que en la auditoría pedimos y proponemos propuestas de mejora, Emilio ya distingue entre auditor y el gestor energético. Nosotros vamos a decir simplemente, si estamos auditando, esto no funciona bien. Vale, simplemente vamos a decir, no te voy a dar una calificación energética buena. Y entonces la empresa cogerá y dirá, bueno, vale, hay que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoro? Contrato a un gestor energético que con los datos que me ha dicho el auditor de que esto no va bien, pues me proponga todas las mejoras posibles. ¿Vale? Lo que estamos hablando antes de un sistema de gestión energética. ¿Vale? ¿Qué más cosas completas? Es que la ley contempla que el usuario puede hacerlo, pero tiene que ser visado por un proyectista. Lo que yo decía de que ya no lo puede hacer solo el usuario, sino que tiene que estar firmado y tiene que estar certificado. Al final nos sale más rentable no hacerlo nosotros, porque ahora mismo, por ejemplo, mi pareja lo que va a contratar el certificado energético, pues le cobraron 75 euros. Se consigue grandes chollos. ¿Qué es lo que pasa con la certificación energética? Que ahora mismo, por existir esos chollos, están intentando los colegios de ingenieros y aparejadores establecer unas tarifas únicas, de forma de que exista un mínimo que se puede cobrar para que no exista esa gente que por tener más dinero, pues regala. Había una página en internet que los estaba haciendo por 50 euros. Sí, es como para interesarse e intentar hacerlo, ¿verdad? Vale. Convertirla a biomasa. Vale. Cualquier caldera, para convertirla a una caldera, por ejemplo, es una caldera de gasóleo, la quiero transformar en una caldera de biomasa, tendremos que evaluar, ¿la caldera es muy vieja o no es muy vieja? Porque si la caldera tiene más de 15 años, a lo mejor no nos sale rentable realizar la conversión. ¿Por qué? Porque para poder realizar la conversión tendremos que tener en cuenta si me vale el mismo sistema de mezclado de combustible. No sé si se han ido leyendo ya algo del manual de las calderas, pero en el proceso de lo de la caldera tenemos que mezclar el combustible que viene, lo mezclaremos con aire para poder aumentar el poder
no me va a salir. Muri. Es que ya ve otra vez. No sé. Comburígeno, creo que era, del combustible que tenemos, ¿vale? Entonces, si queremos mejorarlo... Emilio se playó. Sí, no, el siguiente, ya lo sé, es que estoy yendo punto por punto antes de llegar a ese, porque si no me va a asustar. Como es que estuvo escribiendo, es lo malo de que él no está aquí en clase, que él habla mucho y aquí no me da tiempo de leerle y contestarle. Bien, perdona Emilio, sabes que te lo digo con cariño. Bien, entonces, ¿qué era lo de la caldera? Para poder convertirla tendremos que ver si nos sirve el mismo inyector, si nos sirve en la misma mezcla que tengamos. Entonces, todo eso tendremos que estudiarlo. Entonces, cualquier caldera no se puede convertir a caldera de biomasa. Entonces, tendremos que analizar qué nos sale más rentable. Si convertirla o poner una nueva. Vale, ahí todo es dinero. Ya, Emilio, sigues escribiendo. Puso parte de ello. Sí, ya veo. Un sistema de cogeneración como sistema para conseguir mejorar la eficiencia de una caldera, perfecto. Podríamos poner un sistema de cogeneración e intentar aprovechar si ya existe algún otro proceso con el que el calor que tenemos en esa caldera se puede aprovechar para dos procesos. Con eso se consigue mejorar bastante la eficiencia también. Vale, si un sistema de captadores solares solo podemos producir el 70% y estamos obligados a instalar un sistema de apoyo, podríamos poner como sistema de apoyo, por ejemplo, aerotermos, con lo que aumentaría la producción casi un 90%. Sí, le gustó lo del tema de los aerotermos. Pero tienes toda la razón, podría ser un sistema de apoyo perfectamente válido, Emilio. Podríamos poner solar térmica, los aerotermos y con eso lo cumple. Y otra cosa, aunque no es solo podemos producir el 70%, sino tenemos que producir como mínimo el 70% aquí en Canarias. Tú puedes producir el 100%. ¿Se acuerdan de eso del año pasado del CFI? Cuando tenemos las placas solares térmicas, la normativa nos dice que como mínimo aquí en Canarias el 70% de la energía de agua caliente sanitaria tiene que ser producida por energía solar térmica, en los casos en los que estamos obligados, claro. Pues es el mínimo, como mínimo 70%. Nosotros podemos llegar al 100%. Lo que tenemos que acordarnos es que 3 meses consecutivos no podemos producir más del 100%, ni ninguno el 110%. Pues acordándonos de esas dos limitaciones, nosotros podemos producir todo lo que queramos. Pero lo único que siempre estamos obligados a tener un sistema de apoyo. Pero nos lo regaló bastante. También este año. Sí, en un examen se lo puso. Me alegro. Eso quiere decir que estaban refrescando lo del curso pasado. Vamos a ver. Y por último, esperemos que las comunidades autónomas acaben de modificar el tema de certificación y la profesionalicen hasta el extremo de que el proyectista únicamente puede certificar los datos entregados por un auxiliar de certificación. Pues sí, eso sería lo que más le convendrían a ustedes. ¿Entienden lo que ha puesto Emilio, no? Nosotros seríamos el auxiliar de certificación. Ustedes serían el auxiliar de certificación, el que tendría que hacerlo básicamente todo, y el proyectista es el que les tendría que decir, vale, ¿qué propuestas me hacen? Y básicamente, como digo yo, el ingeniero acaba siendo un administrativo. Porque lo que acaba siendo el administrativo es, ¿tú quieres hacer estas mejoras? Venga, económicamente, ¿cuál de todas las mejoras que tú has propuesto es la más rentable? Nosotros hacemos todo y él firma. Y él firma. Sí, y por eso ustedes hacen todo, que conste que está cambiando todo un poco. Ahora les digo lo de los precios. Hace 5 años, ustedes lo harían todo, cobrarían 1.000, 1.200 euros, no sería mucho más. Y el proyectista se podría llevar 3.000, 4.000 euros. Eso era, no sé, unos 5 o 10 años. Sé porque un cuñado mío trabaja justamente firmando proyectos, ha cambiado las tornas, pero radicalmente. Él está cobrando, no llega ni a los 1.000 euros al mes. Y está dedicándose a firmar proyectos, nada más. Entonces, por eso les digo, ya cada vez estas cosas de... ¿Y los ayudantes entonces? Los ayudantes menos. Los ayudantes, no, siguen cobrando más o menos lo mismo. Se han quedado sobre los 1.000 y pico. Ya lo que pasa es que ya según que había antes de que se cobraba un pastón por todo, se ha tenido que ir reduciendo. ¿Y existen los ayudantes? Porque
está muy de moda, lo hago todo yo y... Depende de quién sea, de qué tipo de empresa sea. Una empresa pequeña, sí te digo que no existe el ayudante. Este hombre, el que yo conozco, trabaja es para Red Eléctrica, y en Red Eléctrica les digo que sí tienen los ayudantes, ahí tienen muy claras las funciones. En las grandes empresas distinguen mucho los distintos rangos. Ahí estaría bien hacer las prácticas, ¿no? Una empresa En Red Eléctrica, sí. En Emansa. Yo de todas formas creo que... ahora que nombraste lo de las prácticas, para que, como se está grabando, sí queda constancia también. Puedes hacerlas internacionalmente. ¿Sí? Lo único que internacionalmente tienes que buscar tú la empresa. Vale. Y darme todos los datos y hacerlo lo antes posible para que podamos firmar el convenio de colaboración y todo. ¿Y no hace falta que sea española? No hace falta que sea española. Cualquier empresa de cualquier parte del mundo. Eso sí, teniendo claro que aquí el ISBS no te va a pagar ni transporte, ni te va a pagar ni incentivo. Teniendo eso claro de que tú te tienes que buscar la vida, puedes hacerla donde quieras. ¿Vale? Las prácticas. Como tú me lo habías preguntado, ya lo comenté y me dijeron que sí, que no había problema, siempre y cuando se vaya a firmar el convenio de colaboración, la empresa extranjera esté de acuerdo con nosotros, con las condiciones y limitaciones que se pongan. Bien, vamos a ver qué más pone aquí Emilio. A través del sistema de apoyo he podido producir 100% los 12 meses. Emilio sigue con el aerotermo. Sí, yo lo leí. A través del sistema de apoyo podría producir los 100% los 12 meses, exacto. Es lo que es, jajaja, desde el cariño, estamos en ello, no sé a qué era lo del estamos en ello, pero a sí. La práctica podrá ser, ¿verdad? ¿A lo de realizar las prácticas en otro lado? Sí. Vale. Bueno, Emilio es que las tiene convalidadas, es el único de ustedes que las va a tener ya convalidadas prácticamente. ¿Cómo va el convenio con el mando aéreo de Canarias? Emilio, no he hablado con él durante las navidades, te contesto lo mismo que la última clase. Lo del proyectista como administrativo. ¿Será eso lo de que estamos en ahí? Estamos en ello, es lo del proyectista como... Es a lo que me refería. Vale. No, yo... Es a lo que me refería. Ahí se entiende, se entiende. Se entiende perfectamente. Lo único que nosotros somos malas no es que el proyectista ya debería de ser administrativo. Ahí puedes leer gato también si quieres. Y a la hora de, por ejemplo, y si fuera en la península, las prácticas. También me lo busco yo, es decir. Yo que voy a ser la profesora de prácticas, ya Pedro y yo nos hemos distribuido. Pedro le va a dar proyectos, que ustedes solo son 3, y yo voy a dar prácticas. El año siguiente, que creo que van a llegar muchos más, seremos Pedro y yo los profesores de las dos cosas. Un solo profesor de proyectos no daría abasto. Pero bueno, yo que sería la profesora de prácticas, yo estoy obligada a buscártelas aquí en la isla. Todo lo que fuera de Gran Canaria, lo buscan ustedes. Vale. Pero... Yo te iba a preguntar si tenían algunas empresas, algún convenio con algunas empresas en donde... De la península no, aquí en Canarias de eficiencia todavía no tenemos. Emilio sí me dijo que en la base naval, lo que yo hablé con su jefe, con el comandante, me dijo que él no tenía, con el capitán, con el capitán Malik, me dijo que él no tenía problema y que si alguno de los dos quiere, lo puede hacer ahí con él. Eso sí, que él está totalmente de acuerdo. Y ahí además, ya lo saben por Emilio, se aprenden un montón de cosas. Entonces podría ser unas prácticas interesantes. En cuanto a lo de otra empresa de fuera, como todavía el curso de certificación no ha llegado al final, no hemos realizado ningún convenio de este tipo con ninguna empresa, ¿vale? Entonces, desde septiembre, octubre más o menos, ya empezaré a meterme y buscar empresas, ¿vale? En el caso de ustedes es que es fácil, son 2. Si tú me dices, yo me quiero ir al extranjero y tienes una empresa en el extranjero, me das los datos y se arregla el convenio. En caso contrario, pues yo empiezo a tocar todas las puertas, llamar por teléfono. Mi idea sería intentar enchufarlo o en un ELCO
que ahí sigo teniendo más o menos algún contacto con el que quizás podría hablar. Creo que sería una buena opción también, ¿no? Eficiencia en Endesa. Lo único que en Endesa creo que acabarían casi como administrativos. Ahí se lo digo claramente, ¿vale? Lo sé por experiencia propia. Pero bueno, estoy en ello, estoy buscando las empresas en las que poder meterle. Vale, o sea, ya tengo en mi casa, a medida que me voy metiendo en diferentes páginas buscando información para los manuales y todo, voy apuntando las páginas también para posibles ideas de prácticas en empresa. O sea que, ¿no? Ustedes ya me irán diciendo, de todas formas lo he dicho, si consigue alguno y dice yo quiero hacer las prácticas aquí, solo tiene que decir, mira, esta empresa me da el número de teléfono y yo llamo. Yo no tengo ningún problema, ¿vale? Pero de todas formas, en un principio, eso, seré yo la encargada de buscárselo. Que tengo que aportar para la comunicación, por cierto. ¿Puedes preguntar si se va a poner el técnico superior en energías renovables en ISBS? Lo comento, Emilio, a ver si se va a hacer. Eso estaría muy bien. Sí. Sí. Conmigo cuenta ya si te lo vas a hacer. Yo también lo haría. El de energías renovables, bueno, qué bien, los tres se apuntan. Sé que el año pasado mi jefe me hizo el comentario de que estaba tanteándolo a ver si lo ponían y conseguía que nos homologaran. Yo sé que en su momento, como estaba preparando todavía todos los contenidos de segundo, le dije que esperara un poco, que todavía no, ¿vale? Y si no me equivoco, saldrá como quien dice para cuando ustedes salgan, casi seguro, porque yo ya este año he terminado de preparar materiales. Y si todo me va más o menos bien, de que de verdad dejé los dos años académicos con todos los manuales hechos, ya para el año siguiente no tengo que hacer manuales. Entonces empezaría a hacer los manuales de esto para que cuando ustedes terminen el tercero sería realmente cuando empezara esto. Porque hacer los manuales llevan tiempo. Harán cosas que pueda aprovechar, manuales que sean lo mismo y tal, pero no todo. Entonces en un principio no sé cómo será el tema. Y tengo que ver de todas formas la normativa de energías renovables porque no sé todas las energías renovables que toquen, porque creo que según la normativa tocaba térmica, fotovoltaica y eólica. En el caso de que toque eólica, tendríamos que buscar aquí el centro, lógicamente, si le sale rentable por el tema de que tiene que buscar en un aerogenerador para poner aquí arriba y que esté en pleno funcionamiento. Entonces no sé hasta qué punto le saldrá rentable o no. Entonces tengo que leer bien la normativa para ver qué es lo que exigen de las prácticas que tienen que hacer ustedes y todo. Pero yo creo que sí que se acabe poniendo. Térmica no, eólica y fotovoltaica. Bueno, y a nosotros nos convalidan, ¿no? Algo. Creo que les convalidan FOL, inglés. La cara de... Sí, vale. Lo Jordan. Empresa iniciativa, las prácticas en empresa no. Y creo que también les convalidan parte de, creo que también tienen equipos de instalaciones técnicas, creo que también es común. Creo, no me acuerdo bien exactamente. Dice que son 3, ¿no? Fue el inglés y el de empresa, los 3 que yo estaba diciendo. Bueno, ya son 3 menos, pero bueno, aún así habría que mirarlo bien. Las asignaturas yo las estuve mirando y a mí me gustan, porque yo ya he dado todas las clases de energías renovables y sé toda la eólica y todo. ¿Lo toca? Representación gráfica de instalaciones, lógicamente. ¿No tendríamos toca? ¿Qué? No, porque ya la tendrían aprobada. Ya la tendrían aprobada. Ya son 4 menos. A mí eso me gusta. Representación sí. Por cierto, Emilio, el examen será el de AutoCAD la semana antes de Semana Santa. Y será un viernes, en tu caso. Vale, o sea, el viernes antes de irnos de vacaciones de Semana Santa harás el examen. Ya de todas formas nos pondremos de acuerdo tú y yo a ver cómo me vas a ir entregando actividades y qué es lo que te va a entregar. Este año he cambiado la forma de dar AutoCAD porque lo he alargado para los 6 meses en vez de 3. Porque es que como el año pasado vi que no les daba tiempo, lo alargué a los 6 meses. ¿Para los de primero? A los de primero, el AutoCAD. Ok, nosotros lo tuvimos prácticamente 6 meses. Pero porque yo venía de extra. Pero este año, para no tener que hacerlo de venir de extra, lo he alargado todo el curso. ¿Y cómo van? ¿Aprobaron todo? EQN. Imagínate las cachadas. Es bueno suspendería la mayoría.
Aprobaron 3 de 15. El resto lo aprobaron todo, ¿no? Que, bueno, tendrían 2 asignaturas o 3. 3. Tenían EQN, gestión eficiente del agua y FOL. FOL y la otra se roba como si nada, pero... Pero bueno, FOL con Néstor no es lo mismo que FOL el año pasado. ¿por qué? ¿Es más difícil? Uy, ya Néstor nos es- toca ahora. Se lo digo para que se vayan mentalizando. Néstor es más exigente. De hecho, el A lo examen... mejor el examen no será más exigente, pero sí nos hace trabajar más. No, en el examen es más exigente. En el examen que puso fue todo tipo verdadero o falso. O tenía las ideas clarísimas o escachaba. Por eso Diga se lo este digo. mucho que estamos pagando mucho dinero. Pero por eso se lo digo, que lo tengan en ¿Le cuenta. dejó usar apuntes en el primer examen? Ah, nosotros nos estuvo diciendo que el primer examen nos dejaba sacar apuntes, no sé. Son diferentes asignaturas. FOL no es lo mismo que empresa iniciativa emprendedora. Depende de los contenidos que estén viendo ahora. ¿Vale? Ah, eso también lo he cambiado. En EQN ahora les dejo utilizar todos los apuntes. Y aún así, ¿Cómo que les dejas usar todos los apuntes? En el examen La puedes parte hacer- práctica. En el examen puedes hacer lo que quieras, me calla. y nosotros Nosotros comiéndonos la cabeza. aprendiendo los formulitas. 80 fórmulas ahí. Pues aún así, las cachadas que fue. Vale, ok, pero al final completo o sigo el Estamos módulo como me habías dicho. Emilio, como tú quieras, tienes las dos opciones. Seguir la asignatura entera o examinarte antes de Semana Santa. Dice Emilio que no se quejen que no hemos acabado el curso. No, yo me he quejado. Yo solo digo que... Este año con las asignaturas que tienen conmigo son todas teóricas para los exámenes. Tienen después la parte práctica de trabajo, pero teórica para Eso los no me exámenes. preocupa, que haya práctica, actividades, bueno, eso no me preocupa. Lo único que este año la consejería, ya no es cosa también de nosotros, el año pasado nos tiró un poquito de las orejas por hacer los exámenes totalmente tipo T. Entonces tendremos que meter algunas preguntas de desarrollo. Pero bueno, quitando eso, el examen yo creo que es asequible, mientras me hagan todas las actividades. Que por lo que veo no se han dado cuenta de que hay una actividad que hay que entregar el domingo. El viernes, ¿no? El domingo O el es la- viernes. El viernes la de Calderas, ¿no? La de Calderas os Si voy te a enviar pregunta- porque esa la vamos a hacer en clase. Mi intención te era haberla pregunta, hecho ¿no? hoy y no nos va a dar. Si te preguntas y... Sí, buscándolas ahí. Sí, una es definir y otra es poner parámetros. Realidad. No la veo yo muy larga. No, no son muy largas, pero tienen que leer y entender. Sí, ¿vale? puedes abrir el enlace y tal. Yo esta vez, todo lo que les ponga así de esas actividades de busca información o léete la ley y ponlo o tal, lo estoy haciendo es para obligarles a que se lean las cosas, ¿vale? ¿Y se puede copiar y pegar? Copia y pega, pero razonadamente. Sí, sí. Traducción. Si copias y pegas, Te explico el porqué. que redáctalo un poco, al menos. Sí, yo Vale. cambio la proposición y voy cambiando algo porque es un poco diferente. Es un sinónimo. Lo ideal es que utilizaras tus propias palabras, porque así lo explicas y demuestras que lo has entendido. Si tú solo copias y pegas, al final, ¿qué estás haciendo? Me ayuda donde vivo. Que no estás Para salir del aprendiendo. paso, pero no para entenderlo. Exactamente. Y en este módulo, yo te aconsejaría que, bueno, les aconsejo a todos que entiendan lo máximo posible. ¿Vale? No intenten no copiar tanto y leer. Son muchísimas normas. De aquí a 3 meses van a tener 11 creo que eran documentos de LIDAE diferentes, cada uno de unas 100 páginas. Yo les estoy intentando poner cada vez que les pongo un documento una actividad para medio resumir todo lo que hay. Pero es bueno que intenten que en estos 6 meses al menos entenderlo todo lo más posible. ¿Vale? Yo creo que las dos más importantes son esta y la de... Certificación. Esta es certificación, ¿no? Esta es eficiencia. Y en Ah. el siguiente trimestre certificación. No, yo hablaba de lo de montaje de paneles con... Y montaje de panel. ¿Vale? O de eso trata el título, o por lo menos. Eficiencia energética y energía solar térmica. Por eso. Pero dentro de la eficiencia energética, ahora estamos evaluando la eficiencia, solamente estamos diciendo cómo mejorarla, qué mecanismos existen, cuáles mecanismos son más eficientes, y en el siguiente trimestre vamos a certificarla. Vamos ya no solo a decir esta es mejor, sino vamos a ver qué papeleo es el que tenemos que hacer para poder certificar energéticamente cualquier cosa. Pero eso lo que dijiste es que no era como una asignatura, sino que lo dabas tú aparte. No, eso lo vamos a dar dentro de la asignatura, vamos a certificar las instalaciones.
Y lo que yo le voy a dar un poquito así aparte será la certificación del edificio. ¿Vale? Que eso cuando lo vean van a decir que es que chorrada. Sí, como hace alguien en los foros. ¿Quién de ustedes copia y pega y pega en los foros, no? Es que Emilio se ha chivado. Sí, sí. Emilio se ha chivado. Bueno, ahora es una serie que recordar que tengo que buscarles un tema para publicar en los foros. A ver de qué se me ocurre. ¿De la biomasa? Para obligarles a leer el manual de biomasa. ¿Tuviste todo? No, pero me gusta. Y no es difícil, es fácil. No, a ver, el tema de la biomasa es bastante intuitivo. A mí al menos me gusta. Me parece un tema curioso. Ahora daríamos el trabajo de gestor y el próximo el auxiliar. Vale. Sí. Emilio también te regaña. Sí, deja. Te verás hasta calladito. Y no hubiera ningún problema. Tú hablas, yo hablo. Bueno, me alegro de que la clase sea entretenida. Vale, me quedé en el segundo punto a pesar de todo esto. Seguimos. Disminuir las emisiones de CO2. Uno de los factores que más vamos a medir nosotros a la hora de hacer la eficiencia energética de cualquier instalación es que produzcamos pocos contaminantes. Además de los contaminantes específicos de cada industria, el contaminante básico que vamos a tener en cuenta, el dióxido de carbono. Es el más importante en cierto modo porque es con el que nos estamos cargando el planeta. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Vale, cumplir con los requisitos legales, ya estamos teniendo en cuenta, no sé si se han dado cuenta que justo en la plataforma debajo de la normativa del ciclo les he puesto el CTE y el RITE, ¿vale? Ya se los puse completos los dos hoy, ¿vale? Mi idea es que toda esa pestaña de normativa de aquí a final del trimestre va a ser larguita, ¿vale? Y igual que he hecho en esta unidad de que les he puesto los manuales del IDAE, les iré subiendo manuales de IDAE en todas las unidades, ¿de acuerdo? Para que lo vayan viendo. Al final de cuentas veo una bobería estar copiando y pegando del IDAE, haciendo un manual más largo cuando tienen una normativa y lo van a ver todo junto. Y la tenemos que saber. Sí, y la tienen que dominar. Que por eso les pongo las actividades referidas al manual, a las normativas del IDAE. Sí, porque si no, a lo mejor ni nos metemos a mirar. Entonces las actividades... Lo he hecho a propósito. El manual se lo van a mirar sí o sí porque saben que les entra en el examen. Y las actividades son referentes Y con las actividades van a mirarse los temas del IDAE porque saben que sí o sí se lo tienen que mirar. ¿Vale? Y de las actividades, sobre todo las que dicen definir, las que dicen cosas concretas de, por ejemplo, qué beneficio tiene este tipo de caldera frente a otros, cosas así, pueden caer también en el examen, ¿vale? Oye, por aquí me nombraron ahora. Alejandro. A ver, pero si tú es que no las has... Pero si es que Ale no las hizo... Como dijo que me quedé, como que me descubrí yo solo. Emilio dijo. Yo estoy mirando la falta de ortografía. Nada más. Hablando por aquí. Ese hizo. Ese ibas. Carlos, tú escribes mucho con el Word, ¿verdad? Que te corrige solito. El Word, lo trabajo nada más. No, pero digo que prefieres escribir con el Word que otra cosa, que el Hombre, Word te corrige la ortografía. Eso está claro, pero solo lo uso para los trabajos. Vale, otra cosa, ahora que acabo de nombrar lo del Word. A partir de ahora, en los trabajos intenten entregármelos lo más finamente posible. El año pasado era más light, al menos los trabajos que me entregaban a mí, me los entregaban, yo los corregía y ya está. En este año las preguntas intenten acostumbrarse a encabezado, ponerlo todo después destacando la pregunta, la respuesta, si ponen alguna fórmula que sea fórmula que ustedes hayan metido, cosas así, si pegan alguna imagen intenten ser curiosos. Les explico por qué. Al final de cuentas, dentro de nada ustedes van a salir ya a la calle. Tienen que irse acostumbrando a redactar, a dejar los informes bonitos, a ponerles pie de página, ponerles en el cabezado en cada página que aparezca un título, a aprender a dejar las cosas visibles para que se los vaya a comprar ustedes, ¿vale? Aprender a trabajar bien con todo el voto.
Entonces, por eso les digo lo de que voy a mirar más que el año pasado el tema de la presentación de los trabajos, ¿de acuerdo? Y de hecho, estoy buscando a ver si encuentro alguna licitación oficial que diga presentar la documentación para solicitar ayudas para tal proyecto, por ejemplo, y que ustedes tengan que ver cómo elaborar, según lo que dice la normativa de esa licitación, pues elaborar un proyecto entero, ¿vale? ¿Por qué? Para que se acostumbren a leer documentos oficiales y presentar información a documentos oficiales. Al final de cuentas, van a tener que hacerlo más de una vez. La primera vez que yo hice una licitación, a mí nadie me la explicó y fue un quebradero de cabeza impresionante, se los garantizo. Vale, cumplir con los requisitos legales, está claro, cada instalación tiene su normativa, y mejorar la imagen del edificio de cara al exterior. Esto es simplemente algo propagandístico, digámoslo así. Hay edificios que, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva esto más a rajatabla, digamos así, que si es un edificio muy conocido, por ejemplo, la Bolsa de Nueva York, pues lo que hace es que para ganar un poquito de prestigio, mejora también de cara al exterior, tenemos el edificio que menos consume de todo Estados Unidos. Pues es algo propagandístico de ellos, ¿vale? Entonces mejora la imagen de cara al exterior. Yo qué sé, estamos produciendo tabaco. Tenemos una empresa, una industria que se dedica a la producción de tabaco. Eso está mal visto de cara al exterior. Pero es que si además yo digo que es una empresa que es lo más eficiente posible y que consume lo menos posible de contaminantes, que produce lo menos posible de contaminantes, mejora un poco su cara al exterior. Entonces, todo eso son aspectos a tener en cuenta. Una cosa, según el reloj del aula son las 8, pero según el reloj de ustedes creo que el aula estaba adelantado, ¿verdad? Lo digo para que me dé un poquito de tiempo. Porque 10 minutos para las 8. Vale, bien, Sí. perfecto. Entonces Ahí puedo seguir. ¿Dónde lo estás mirando? Puse en Google la hora exacta. Ah, Son vale. las 19:50 y 11 segundos. Vale, ya, exacta. Vale, la pestaña de normativa me la voy a ahorrar. Esa ya se la leerán ustedes. Vale. Lo que estamos viendo esto, entra en el examen. Yo no voy a perder 2 clases y que después no entre en el examen. No, esto entra en el examen, no está en el manual. Vale, se los digo para que lo tengan en Pero cuenta. el PowerPoint está en Pero esto está en la Pero PowerPoint se lo voy a poner como siempre. Saben que a mí me gusta terminar de explicarlo antes de subirlo a la plataforma por las cosas que yo le voy añadiendo. Hoy lo que haré será que dividiré el PowerPoint en 2 partes y toda la parte que tengo abajo de calefacción la quitaré y subiré el PowerPoint hasta lo que vamos a haber dado hoy, ¿vale? Y así ya tienen esa primera parte para que se lo puedan ir leyendo. De todo esto haremos autoevaluación y todas esas cosas. Les voy a poner, mi idea es que para el lunes tengan abierta la autoevaluación de la unidad 1, ¿vale? Más o menos cada vez que yo acabe la unidad, pues el lunes siguiente tendrán la autoevaluación abierta. Y el primer examen son 2 unidades. El primer examen va a ser la unidad 1 y 2 nada más. Tenemos 8 unidades, en el primero entran 2, en las siguientes 3 y 3. Ah, porque esto es un trimestre, ¿no? Esto es un trimestre nada más. Y bueno, 3 y 3 en realidad son 2, 3 y 2, porque la última en realidad es un trabajo. Vale, la última no la voy a poner como evaluación teórica ni nada, sino... No vamos a hacer examen. De la última unidad no. La última unidad no entrará en examen en sí, sino será un trabajo, porque es que la última unidad se llamaba evaluación de la eficiencia energética o algo así. O sea, que tienen que recopilar todo lo que tienen y esa es la eficiencia energética de algo en concreto. Vale. Entonces ya eso... ¿Será ese el trabajo que nos mandes a hacer la eficiencia de alguna instalación o algo? De alguna instalación, no, de alguna empresa, Bueno, pues, de alguna industria en general. Detallándote de se utiliza para este proceso este tipo de caldera, para el otro proceso se utiliza tal otro, pues ¿cómo lo mejoraría? Pues tendrán que mejorar el tipo de caldera 1, pues lo cambiaría por una caldera de biomasa. Lo cambiaría, pues mira, está solamente con una caldera alimentando una ducha, pues pongo placas solares térmicas. Cosas así. Yo ya sé que Emilio va a poner un aerotermo. sí, pero yo no sé ni cómo es. Me enseñarás bien, ¿no? Sí, no, no se preocupen que para hacer ese trabajo será con todo lo que iremos viendo, ¿vale?
De todas formas, por eso es por lo que también les estoy poniendo esas actividades de, por ejemplo, para mejorar los tipos de caldera, son las calderas de condensación que les he puesto en lo de la actividad de lo del IDAE, por ejemplo, es una opción. Entonces, por eso les he puesto la actividad para que recurran a ese tipo de caldera, porque si no, no se lo van a mirar y no se les iba a ocurrir lo que tú acabas de decir. Entonces, todos esos elementos que nos pudieran valer, yo voy a intentar ponerle siempre alguna actividad durante todas las evaluaciones para que recurran a ella. Y si al final no nos da tiempo de hacer ese trabajo al final, porque falta de tiempo, porque estoy viendo que 3 meses van a ser muy cortos, lo que haremos será que en vez de hacer ese trabajo, pues con todas las actividades se supone que ustedes deberían de haber aprendido cuáles son las mejoras que se pueden tener. En esta actividad me han aprendido las calderas de condensación. Pues a lo mejor ahora les pongo en el foro las calderas de biomasa para que ustedes investiguen. Entonces ya tienen 2 sistemas que son más eficientes que una caldera de gasóleo, por ejemplo, ¿vale? Entonces así haremos lo mismo para ahora cuando empecemos con climatización, pues intentar ponerles al menos 2 o 3 sistemas que con actividades ustedes puedan aprender de qué van. Y así con cada uno de los sistemas, ¿vale? Por ejemplo, la única que entra de actividades, que se los pondré como actividad, no se los pondré en el examen, es el cálculo del espesor del aislamiento térmico, por ejemplo, de una tubería. Eso es importante. Pero eso se los pongo como actividades, ustedes ya con eso van a evaluar diferentes aislamientos térmicos de tuberías, cuál de ellos tiene la mejor o peor conductividad, cómo es si los pongo un aislamiento primero y después otro, pues cosas así, ¿vale? Todo eso lo estudiaremos. Como dije lo de que Emilio iba a poner aerotermia, dice que en Lanzarote pondría geotermia. Muy lógico. Bueno, venga, que yo me iba por la página 23. Vale, recogida de la gestión energética, actividades recogidas en la gestión energética. Esto básicamente lo dijimos antes. Hacer el inventariado de todo el sistema y realizar la auditoría energética en sí, determinando la cantidad total usada de cada tipo de energía. Se refiere de energía térmica, bueno, gas, electricidad, combustible, energía solar, podríamos meterla dentro de la auditoría. Lo que más nos interesa, que utilicemos lo más posible de energía solar y energía eólica antes que todo lo demás que tenemos aquí. O biomasa, ¿vale? Cualquiera de esos nos beneficiaría. Y estableciendo el diagrama de flujos energéticos del edificio. Si se fijan, lo que he ido contando al final se ha resumido. También incluye el establecimiento del programa de gestión energética, que eso lo haremos tras la auditoría, pues estableceremos qué tenemos que cambiar y qué tenemos que mejorar. Pues ahí se contemplarán las principales líneas de actuación en cuanto al control y mantenimiento de todos los equipos. Lo que decíamos, ¿qué voy a hacer para mejorar todos los sistemas? Estoy yendo un poquito más rápido. Sí, pues se va la hora. Porque ya se acaba y quiero llegar al menos hasta aquí ya con calderas, bueno, el próximo día. Y por último, formación y motivación de los ocupantes del edificio. Si estamos hablando de una industria, si yo no mentalizo de cuando terminen de utilizar, yo qué sé, un aspirador, apágalo, no lo dejes encendido y te vayas por ahí dejándolo encendido. Por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Otro ejemplo podría ser dejar los cargadores enchufados. Los cargadores enchufados consumen poco, menos, o sea, consumen menos de lo que la gente cree, pero aún así está consumiendo, porque el cargador al final de cuentas es un circuito cerrado. Si tú no tienes el cargador enchufado con tu móvil, por ejemplo, el cargador lo que hace es consume, se pierde energía y esa energía que la va teniendo todo el tiempo transformándola, no la devuelve a la red. Entonces, no consume todo el rato lo mismo que cuando lo tienes enchufado con el móvil, pero sigue consumiendo un pequeño tanto por ciento. Entonces, eso hay que mentalizarlo, por ejemplo. Si estamos hablando de un edificio de oficina, apaga los ordenadores. No te vayas y digas, hoy es viernes, no regreso hasta el lunes y deja tu ordenador encendido. O la pantalla, que como pasa aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos llegado a clase y tenemos todas las pantallas encendidas? O el aire acondicionado mismo. A mí me ha pasado, en esta aula pasa poco porque básicamente las clases que se suelen dar aquí suelen ser así como la nuestra, de pocos alumnos. Pero en el aula 7 no hemos llegado alguna vez y nos hemos encontrado que la clase está fría.
han dejado el aire acondicionado puesto desde por la mañana del día anterior. Pues todo eso es concienciar y motivar. La formación sería necesaria, por ejemplo, si yo cambio ya todo el sistema. Por ejemplo, antes tenía un colegio que tenía duchas y era una caldera para producir el agua caliente sanitaria. Pues resulta que ahora he quitado la caldera y la he sustituido por placas solares térmicas y aerotermia. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues formar al equipo de mantenimiento para que sepan la diferencia de qué es lo que tienen que hacer para ahora hacer el mantenimiento del nuevo sistema. Ahí también se incluiría la formación, ¿vale? Bien, pues en un principio lo voy a dejar entonces aquí. La actividad 2, olvídense de que no la tienen que entregar todavía, lo ampliaré una semana más, porque mi intención es que la hagamos en clase, ¿vale? La haremos el próximo día. Ustedes ya después la redactarán bonito. Quiero ver si saben meter fórmulas en el Word y todo eso. Entonces, lo que hagamos aquí en clase, después lo hacen en casa, ¿vale? Y nada, pues bueno. La otra sí, la 1 para el... La 1 la voy a dejar en la fecha en la que está. Este bien. Sí. Sí. Tenían todas las navidades para mirarla. Tenían 3 semanas casi. Sí, yo me la miré así por encima, pero no más. No es difícil. Es leérsela un poco con el manual, leérsela, además se los puse masticaditos. Esto en la habilidad, esto en internet, esto en la página tal. Esto en el enlace, el otro en el enlace. Es que se los he puesto todo, yo creo que a que no pierdan tiempo, porque lo que me interesa es que lean, que más que en hacer actividades, que inviertan tiempo en leerse los manuales, ¿vale? Porque estas actividades son necesarias, digamos así. Bien, pues bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, voy cerrando. Sí, hice un cambio. Dile, Emilio dice que le diga a los muchachos que me enseñen. ¿Qué? Que me enseñen la foto. La foto que te envió. ¿Tienes el móvil encendido? ¿Qué foto? Dice que acaba de enviar una foto. Mira, mira. Yo tengo un móvil apagado, así que... ¿Cuándo la enviaste? Pregúntale si es como la de fin de año. Dice que si es como la foto de fin de año, que en ese caso no quiero verla. Creo. No. A ver, que me sale... Vale. ¿Y qué te costaba enviársela a ellos y a mí? Tengo que crear un grupo y meterlos a todos. Claro. Bueno, ya tengo el teléfono de todos. Sí, y además se lo pone claro, enseñarle la imagen ahí. Espérate que se fue. Este es el motor de Stirling, ¿no? Vale. Con lo caliente, el generador son así. Ese es uno de ellos. Vale. Es que... Ah, que no me enseñan fotos, ¿eh? ¿Qué es lo que está apagado? No, pero que por la pantalla esta también. Sí, se puede enseñar lo que está jodido. He visto una Play, no he visto un móvil para ahí. Vale. Vámonos. Por el movimiento de los pistones se mueve el mecanismo, se mueve lo que hay en el centro, la biela, y se produce entonces el movimiento mecánico, que es lo que acoplaríamos en este caso a ¿cómo se llama esto? A mi generador eléctrico. ¿Eh? Sí. Y tú dices aprovechar esto para Vamos a ver el tema 1. cogeneración. A ver, el calor está claro que lo podríamos aprovechar para calentar agua, por ejemplo, en la zona caliente. Ya teníamos el dispositivo de zona ¿Tuviste esto? de electricidad y nos quedaría producir energía mecánica. Bueno, en la misma biela de calor, placas solares, por ejemplo. No, en este caso, a lo que yo me refería, podrías colocar placas solares, producir calor, que es el calor que utilizarías ahí, y a la vez utilizar ese pistón, ese agua caliente que has generado, para calentar el agua caliente sanitaria. Sí, sería un buen sistema, ¿eh? Y lo tendrás como cogeneración. Se podría hacer, solo habría que hacer una pequeña acomodación y tener en cuenta que habría que estudiar bien la temperatura a la que tienes que tener en el motor Stirling en la zona caliente antes para ver si se puede utilizar con el agua caliente sanitaria, por ejemplo.
Esta foto aquí se le pone. La parte fría para comprimir un gas y la parte fría incluso la puedes Sí, producir está viejísimo. para, yo que sé, un sistema de refrigeración. Se le pone, ¿no? La parte fría lo puedes utilizar para un montón de cosas también. Para comprimir un gas, la puedes usar en un proceso de intercambiador de calor para enfriar un gas, que venga de otro proceso y lo quieras aprovechar ahí, lo necesites frío para volver a recircularlo, por ejemplo. Ahí voy a pagar Sí, no, yo ya voy a cerrar incluso la clase si quieren salir. ¿Vamos a hacer descanso? Sí. Ah, vale. Ahora, hasta que no lleguen esto. Pero nos vamos a quedar en esta clase. Sí. Pues nos vamos a dar un No, pueden dejarlo todo aquí. Electricidad y climatización, incluso un movimiento mecánico si la biela te dejara no solo acoplarlo al generador, sino también acoplarlo a algún mecanismo que necesites mover, por ejemplo. Se podría ahí, ese motor se podría hacer mejoras para aprovecharlo para todo, eso está claro.